Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches ya. Saludamos vuestra presencia a nombre del señor presidente de nuestra institución, el doctor Francisco Tábara Córdoba, de la Escuela Electoral de Gobernabilidad. Y como es conocido por todos ustedes, venimos desarrollando los martes electorales desde el año 1995, al parecer. Los martes electorales significa pues una comunicación permanente con el electorado, con la ciudadanía, y naturalmente se desarrollan temas de mucha importancia que son seguidos permanentemente por una gran audiencia. Por eso hoy que tenemos la ocasión de haber participado en un proceso electoral municipal, regional, tenemos la ocasión de poder dialogar respecto a la nulidad de las elecciones, un tema de palpitante actualidad que será desarrollado en este tercer módulo de los martes electorales titulado Mecanismos de la Jurisdicción Electoral. Previa a la presentación del tema que hemos anulado, que hemos mencionado, vamos a presentar a la doctora Ana Cristina Neira Segarra. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresada del Máster de Gobernabilidad y Procesos Electorales, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España y la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y de la Diplomatura de Argumentación Jurídica, organizada por la Universidad de Alicante y la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios en curso en la maestría en Derecho Convención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ejerció funciones en la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente es coordinadora de reforma electoral de dicha institución, habiendo trabajado en la elaboración de los proyectos del Código Electoral y Código Procesal Electoral, la nueva ley de los derechos de participación en control ciudadanos y la nueva ley de los partidos políticos. Es profesora adjunta del curso de Derecho Procesal Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesora del curso de Derecho Constitucional General en la Universidad del Pacífico. Miembro de Constitucionalismo Crítico, grupo de investigación de temas de relevancia constitucional. Ha publicado diversos artículos en revistas y libros colectivos sobre derecho constitucional, derecho electoral y derecho administrativo. Bien, sin más palabras, vamos a dejar en el uso de la palabra a la doctora Ana Cristina Neira Segarra, abordando el tema nulidades de las elecciones. Un fuerte aplauso para recibirla a ella. Muchas gracias. En primer término, excusarme, una presentación muy larga, hay que cortarla para la próxima vez. Dicho sea de paso, también quiero pedir disculpas. Yo la semana pasada tuve un viaje de emergencia y el avión me jugó una mala pasada y no pude estar con ustedes, les pido disculpas, quería empezar con eso. Pero bueno, felizmente estamos aquí el día de hoy y la verdad que me parece interesante que podamos formular estas reflexiones hoy que ya pasó el proceso electoral, porque me ha permitido también traer algunos datos de justamente el proceso electoral que hemos tenido el día de anteayer, el día domingo. Y he justamente traído algunos datos sobre todo del tema de actas observadas, que sé que ya lo vieron, pero igual es interesante saber cuáles son más o menos los porcentajes que hemos identificado para este proceso según los resultados que tiene OMPE al día de hoy. Y además también, por supuesto, ver el tema de las nulidades, que dicho sea de paso, la semana pasada cuando nos íbamos a reunir todavía no tenían resolución y hoy ya la tienen, así que no hay mal porque por bien no venga, así que hoy ya tenemos una regulación más o menos completa para efectos de esta presentación. Dicho esto, bueno, algunas cuestiones previas ustedes ya las conocen, no voy a entrar en este detalle. Tenemos un sistema electoral tripartito. En este momento en el que nos encontramos, la OMPE y el jurado coordinan de manera prioritaria y permanente, sobre todo por la resolución de actas observadas. Nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, recibimos las actas observadas de las oficinas centralizadas de procesos electorales, las famosas ODPs, y los jurados electorales especiales tienen que emitir pronunciamientos o resoluciones sobre estos temas. Vamos a ver ahora un poquito cómo se da esto, pero nuestra organización tripartita tiene, por supuesto, funciones de los tres organismos y ahora, sobre todo, la coordinación, como les mencionaba, es jurado OMPE en esta etapa, ¿no? Ya conocemos también la conformación del Pleno, que son quienes ejercen funciones en el marco de justamente todas las apelaciones y recursos extraordinarios que se presenten en este proceso. Y por supuesto también sabemos que en nuestras funciones, jurisdicción electoral, algunos de ustedes, veo caras conocidas, ya conocen esta presentación. La justicia electoral no se limita solamente a la época del proceso electoral, sino que también tiene una posibilidad de actuación, el Pleno,
dentro del tiempo, digamos, no electoral. Y tenemos básicamente ahí dos competencias. Todo lo relacionado al caso de suspensiones de autoridades y además todo lo relativo a la inscripción de organizaciones políticas. Recordarán ustedes el famoso caso de Movadef, por ejemplo. Ese caso fue una inscripción que llegó al registro de organizaciones políticas que denegó la inscripción. Y como se volvió un tema controvertido, subió una apelación al Pleno. Eso es lo que ejercemos, digamos, lo que ejerce el Pleno en el marco, en el periodo no electoral. Y por supuesto en el electoral tenemos, en este caso en específico, los procesos de elección de autoridades. Justamente en el proceso electoral tenemos dos instancias. En primer término, los jurados electorales especiales. Tenemos 96 a nivel nacional en este proceso electoral. Y luego en la segunda instancia, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. A través de dos recursos. La apelación y el famoso recurso extraordinario que se interpone posteriormente. Y también lo vamos a ver en detalle en relación con la nulidad. Aquí solo ver, hemos pasado por muchas etapas. Por supuesto que empezaron desde el 24 de enero que se convocó el proceso. Y hoy nos encontramos justamente en la etapa post-acto electoral. Si ustedes ven las etapas que están ahí mencionadas, vemos el recuadro rojo. Ese fue el acto electoral, con instalación, sufragio y escrutinio, ¿no es cierto? Que fue el día domingo. Pero luego estamos justamente en la última etapa, en la etapa post, justo que vamos a resolver todo el tema relacionado con el cómputo. Actas observadas, nulidades, apelación de actas de proclamación. Es el momento que nos encontramos hoy. Y este momento, post-proceso, va a llevar luego a proclamar resultados. Y va a llevar luego a entrega de credenciales y, por supuesto, va a llegar luego a que las autoridades nuevas asuman sus cargos. Entonces, estamos justamente en esta etapa que, de hecho, sea de paso, no es de importancia menor. Porque justamente esta etapa es la que va a definir quiénes son las autoridades. Claro, todo se define por el voto que se emitió el día domingo. Pero a veces, por lo menos yo les menciono el caso de Lima ahorita. Tenemos dos distritos, por lo menos, San Isidro y San Martín de Porres, que se van a decidir sobre la base de actas observadas. En el caso de San Martín de Porres, yo lo veía hoy, tenemos 80 actas observadas. Y en el caso de San Isidro me parece que son alrededor de 10, no estoy completamente segura. Pero digamos, al 100% tenemos un resultado dado por la OMPE, pero son de actas procesadas. Y tenemos una cantidad de actas que han sido observadas. Y esas las va a resolver el jurado electoral especial. Entonces, son dos casos en Lima concretamente, que la elección se va a definir sobre la base de actas de las resoluciones que emita, en este caso, el jurado electoral especial, y eventualmente en apelación el Pleno. Entonces, de paso tenemos un distrito en el cual se ha definido la elección solo por un voto. ¿Alguien sabe cuál es? Santa María del Mar. Un voto ha definido la elección en ese distrito. Claro que en ese caso el voto fue, como todos saben, electrónico. Así que tenemos resultados al 100%. Hay 9 actas observadas, con lo cual ya acabó la posibilidad de cualquier tipo de impugnación. También podríamos discutir si en el esquema de voto electrónico está bien que no haya ningún tipo de posible impugnación, pero en todo caso ya los resultados están determinados y ganó, la organización política ganó por un voto. Es literalmente un voto, en un padrón de 1.800 electores aproximadamente. Pero bueno, entonces, el día de la elección, ¿qué sucedió? Se replegaron las actas. Muchos de ustedes deben haber escuchado de actos, digamos, de conflicto, protestas, ¿no? Ha sido justamente en esta etapa, en el repliegue de actas. ¿Qué es esto del repliegue? Es básicamente transportar el acta del local al centro de cómputo. Esto que parece muy simple, no es tan simple. ¿Por qué? El centro de cómputo no está al costado del local de votación. En muchos casos está alejado, y bastante alejado. Entonces el traslado de este material electoral, de estas actas, con toda la información, y recordemos también que en el Perú, ¿las cédulas se mantienen? Las destruimos en la mesa de sufragio. Con lo cual, el único documento para el resultado, ¿cuál es? El acta. Si no hay acta, no hay resultado. Entonces imagínense ustedes, son el partido que está segundo o tercero, están perdiendo. ¿Cuál es la estrategia que muchos usan? Destruir el acta. Destruir el acta. Porque si destruyen el acta, ¿qué obligan? Nuevas elecciones, lo vamos a ver después. Entonces, el repliegue que aparentemente uno pensaría, qué fácil, ¿no? No lo pensemos en función de Lima, que uno toma un taxi y está a 10 minutos. Pensemos en función del Perú. Eso es lo que ha generado tantos inconvenientes, creemos nosotros, por lo menos de nuestra evaluación, de nuestro diagnóstico, en este momento.
El repliegue de actas es en sí un proceso difícil, a pesar de que se cuenta con apoyo de la Fuerza Armada, a pesar de que se cuenta con el apoyo de la policía, es un proceso complicado. Y ahí se han generado los conflictos. Entonces dice que de 8 a 4 no hay problemas. Ha sido post 4 de la tarde que hemos tenido los inconvenientes, ¿no es cierto? Justamente en la etapa de repliegue y en algunos casos en la etapa post escrutinio, pero sobre todo ha sido el momento del repliegue. ¿Y qué ha agravado esa situación? Por lo menos desde nuestro diagnóstico también. Nunca como este proceso, por lo menos desde mi perspectiva, es un análisis ya personal, nunca ha variado tanto la boca de urna del conteo rápido, por lo menos en algunos distritos. Entonces ustedes lo han percibido. ¿La boca de urna qué es? La boca de urna es, uno sale del local de votación y le preguntan, ¿por quién ha votado? Y en cambio el conteo rápido es, la encuestadora va a los locales, mira las actas y toma nota de la información ya del escrutinio. Entonces hay una diferencia de metodología en uno y otro caso, ¿no? En un caso yo le pregunto a usted, señor, ¿usted por quién ha votado? Y la gente siempre dirá la verdad. Por ahí no, ¿no? Por ahí le da vergüenza decir que votó, pues no sé, no quiero mencionar ningún candidato en específico, pero a algunas personas no les gustará aceptar que votaron por uno u otro candidato. En cambio, cuando el acta ya está, hay un margen de error mucho menor. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en sitios como ATE? En ATE, el boca de urna le daba 5 puntos más a Dupuy. Y luego, el conteo rápido le da 3 puntos más a Benavides. Eso pudo ser una fuente de conflicto. Efectivamente, felizmente no lo fue en el caso de ATE. Pero en San Martín de Porres sí. Ternero estuvo segundo en boca de urna de una encuestadora y primero en el siguiente. Y eso generó problemas. San Martín hemos tenido una protesta en estos días por el proceso. Entonces también a veces la boca de urna y el conteo rápido tienen sus complicaciones. Por eso nosotros siempre invocamos, de hecho muchos de ustedes que son personeros, es importante que lo tengan claro, siempre invocamos a esperar resultados oficiales, ¿no? Porque finalmente son los únicos que realmente tienen un cómputo total de todos las actas que se han resuelto, o mejor dicho, que se han llenado por los miembros de mesa. Ok, entonces, el repliegue se dio. Se llegó al centro de cómputo. El centro de cómputo reciben las actas y comienzan a justamente ingresar la votación, el sentido de la votación y los datos que tuviera esta acta, o estas actas. Y se presentan incidencias. Pueden haber votos impugnados, pueden haber actas observadas, pueden haber pedidos de nulidad, que es lo que concretamente vamos a ver el día de hoy, y puede haber apelación de actas de proclamación. Todas estas cuestiones pueden dificultar, o son en todo caso incidencias que no sé si podemos decir nos complican, pero por lo menos dilatan un poquito más tener resultados finales, ¿no? Todos estos 4 procesos. Yo voy a referirme brevemente a ellos, me voy a detener sobre todo en el tema de nulidades, que es nuestro tema de hoy, ¿no? Ya conocemos las cédulas, por supuesto estas cédulas son recreadas, no son cédulas reales. OMPE siempre que hace capacitación no usa cédulas, digamos, de conformaciones reales de provincias, distritos y de departamentos, pero más o menos nos permite ver la estructura de la cédula, ¿no? Tenemos una cédula para presidente y vicepresidente regional y para consejeros en el caso regional. Tenemos una cédula provincial, solamente provincial, por ejemplo, quienes votan Lima Cercado, tienen la cédula de la izquierda, ¿no? Quienes votan Piura Cercado, por ejemplo, tienen la cédula de la izquierda. Quienes votan Arequipa Cercado, estoy hablando del centro justamente, tendrían la cédula izquierda. Solo eligen provincial. En cambio, en todos los demás distritos, elegimos provincial y distrital. Tenemos la cédula de la derecha. ¿Estoy bien? Es que estoy a la inversa que ustedes. Derecha, perdón, provincial, izquierda, provincial y distrital. Nuevamente, esas son las 3 cédulas que hemos empleado en el proceso. Complica a veces. Además, miremos, en el caso regional, solo en la cédula de presidente y vicepresidente regional tienen fotos, pero ninguna más tiene foto. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Aprenderse el partido. Y a veces, me lo confesaron algunos amigos en estos días, llegaban a votar y no sabían cuál era su partido. O mejor dicho, cuál era el partido por el cual querían votar. Entonces terminaban o dejándolo en blanco o votando por cualquiera de los conocidos, ¿no? Entonces, eso también a veces genera complicaciones. Pero en todo caso, ¿qué problemas se puede presentar? Decíamos, votos impugnados. ¿Qué es la impugnación de voto? Es un cuestionamiento que hace un personero en la mesa porque considera que el voto emitido no es válido. Ejemplos de votos válidos los que tenemos ahí.
Principio básico de la validez del voto. La intersección de la cruz o el aspa tiene que estar dentro del recuadro. Sí o sí. Miren en la parte inferior tenemos una cruz medio dudosa. Pero igual, en principio es una cruz, se acepta como válido, ¿no? Pero luego, ya tenemos votos nulos cuando, por ejemplo, se marca más de una opción, ¿no? Tenemos votos nulos cuando usamos un signo distinto a la cruz o el aspa. Alguien podría decir por qué, es lo que está regulado en la ley. Habría que reformular la ley, pero en todo caso, según la ley hoy, solo se puede usar cruz o aspa. Si hago un check, es voto nulo. Si hago una marca con la intersección está fuera del recuadro, como la que está hacia abajo, también. Si se raja la cédula, también voto nulo. Si no hay firma del presidente de la mesa de sufragio en las cédulas, también es voto nulo. Porque claro, recordemos que quienes son miembros de mesa de repente lo tiene más claro. El presidente tiene que firmar cada cédula de votación en la parte del reverso. Todas. ¿Por qué se hacía esto? ¿Por qué creen? Que era parte del material electoral. Porque claro, cuando tenemos un material electoral, digamos, que no estaba tan resguardado como el de ahora, pasaba que por ahí nos podían meter una cédula que no era, ¿no? Entonces la idea era que el presidente garantizara que todas las cédulas que él había recibido eran las que estaban usándose para el voto y nadie hiciera cambios. Muchos cuestionan que ahora tenga sentido esto, ¿no? Porque con un material electoral tan resguardado como el que hace OMPE, se piensa que ya tal vez no tendría sentido obligar a esto, ¿no? Pero todavía está en la ley. Y por supuesto tenemos el voto en blanco. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que tenemos esta de aquí. Esta cédula de la parte inferior que la intersección parece que está y no está dentro. Entonces, ¿qué pasa? Empieza el escrutinio. Abre el presidente de la mesa el ánfora, comienza a enseñar, ¿no? Voto, por ejemplo, en este caso es una revocatoria. Voto por el sí y la muestra. Y el personero dice, no, a mí no me parece que la intersección esté dentro del recuadro. Cuestiona el voto. Eso es impugnación de voto. ¿Qué pasa con el voto impugnado? Se pone en un sobre aparte, no se cuenta, sino que se pone en un sobre aparte y luego el jurado electoral especial tendrá que decidir si lo cuenta como válido o lo cuenta como nulo. Eso es básicamente el voto impugnado. Ahora, ya pasando a la siguiente incidencia que puede presentarse, las famosas actas observadas. El acta electoral, como sabemos, tiene tres partes: instalación, sufragio y escrutinio. Todas estas partes tienen que estar debidamente llenadas. El acta es central para, además, uno de los tipos de nulidad que se presenta en el proceso, que es la nulidad por hechos ocurridos en la mesa de sufragio. Si, por ejemplo, yo, personero, verifiqué que había una irregularidad en la mesa, tengo que dejar constancia de esa irregularidad en el acta. Lo que dice la resolución, lo que dice también ya unas resoluciones previas del Pleno, es que es indispensable que concentremos o que dejemos constancia de la irregularidad que ocurrió en la instalación, en el sufragio o en el escrutinio dentro del acta. Porque si no, luego, ¿cómo se puede acreditar que realmente el personero la verificó directamente? Nos dicen a veces, pero no me permiten que deje constancia. Se puede utilizar el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, de diferentes personas que están presentes en el proceso, de los fiscalizadores, del jurado, del personal de OMPE, de quien sea necesario para que les deje registrar la información en el acta. Eso es indispensable. Pero vamos, estamos con esta acta que tiene tres partes, ¿no? Teníamos instalación, sufragio y escrutinio. Sabemos además que hay 5 ejemplares de las actas. Tenemos un sobre para el sobre, digamos, si queremos, entre comillas, principal, es el sobre para las ODP. ¿Por qué? ¿Qué se hace con ese sobre? O con el acta que habla en ese sobre. Con eso se va el cómputo, efectivamente. Ese es el acta que va a la ODP, al centro de cómputo. Si el acta con el sobre plomo está correcta, todos los demás pierden sentido, digamos. Porque lo que se hace simplemente es ingresar la información que está en el ejemplar plomo. Ahora, sin perjuicio de esto, sabemos que muchas veces las actas no se llenan correctamente. Hay diferentes problemas que se presentan, algo vamos a ver rápidamente. Entonces, tenemos como ejemplares, digamos, de respaldo. Entonces, tenemos un ejemplar que va al jurado electoral especial, que es el celeste. Un ejemplar que va a la OMPE, que es el rojo.
un ejemplar que va al Jurado Nacional de Elecciones, que es el verde. Pero ¿qué sucede? Adicionalmente, la ley prevé otro ejemplar, que es el que supuestamente debe ir para el conjunto de organizaciones políticas, para los personeros, efectivamente. Pero ¿qué sucede con este ejemplar? ¿Qué dice la ley? Que los personeros obtienen copia de este ejemplar morado y todos se quedan con una copia. A ver, quienes son personeros o digamos, todos nosotros, ¿ustedes creen que un domingo a las 7 de la noche conseguiremos una fotocopiadora para sacar copia del acta? Difícilmente, ¿no? Por no decir casi imposible. Y si en Lima es difícil, imagínense en todo el territorio nacional. Entonces, este ejemplar al final pierde sentido. Al final es OMPE quien lo almacena y no se utiliza para nada en específico, porque los personeros igual cada uno pide un ejemplar original que se les entrega. Esto hay quienes lo cuestionan, se señala que a veces puede ser un poco complicado para los miembros de mesa, pero finalmente también es el derecho de los partidos, los movimientos, tener una copia del ejemplar, ¿no? Es una forma también de un respaldo de la votación emitida, y además no hay que perder de vista una cosa: cuando hay destrucción de material electoral, la OMPE regula un procedimiento que se denomina de recuperación de actas siniestradas o extraviadas. ¿Qué quiere decir esto? Si se pierden todos los ejemplares, digamos, de la ODP, del Jurado Electoral Especial, del Jurado de Elecciones, de la OMPE, todo se pierde, lo que comienza a hacer la OMPE es buscar a los personeros para ver si ellos tienen su ejemplar. Porque yo les cuento, lo veía ayer con el reporte de incidencias que hemos recibido del proceso. En verdad, a la gente, los fiscalizadores, pobrecitos, en verdad muchos de ellos, los secuestran. Les roban las actas, se las arrebatan de las manos, literalmente. Yo les digo porque ayer revisábamos lo que había pasado en el proceso. Entonces, el material electoral se pierde, y no por descuido ni de la OMPE ni del jurado, sino simplemente porque a veces hay personas que están dirigidas a destruir el material electoral. Entonces, cuando eso sucede, la idea es generar todos los mecanismos previos para efectivamente poder, digamos, que no haya nulidad de elecciones, sino que la elección sea válida. ¿Y qué es lo que se hace? Primero vamos a los personeros. Bueno, primero buscamos si algún ejemplar quedó, ¿no? Digamos, de los 4 otros. Pero si ninguno quedó, comenzamos a buscar a los personeros. Y se exige, la ley exige que haya por lo menos 2 ejemplares idénticos, ojo, no es que el personero encontró uno vacío y lo comenzó a llenar como quiso, no. 2 idénticos, de 2 organizaciones políticas distintas, obviamente, y que esos en todo caso puedan entrar al cómputo oficial. Entonces, eso se hace. Y es una forma nuevamente de incentivar la elección de material electoral. Porque justamente hoy escuchaba declaraciones del Ministerio Público. A veces, las personas, como sienten que la pena o la sanción por destruir material electoral es poca, no se ven incentivados de realizar estas conductas, sino más bien incentivados, porque son penas mínimas. Y lo que tenemos que hacer más bien es generar todas las seguridades para que el voto, o que la validez del voto prevalezca, ¿no? Y que estas personas que tienen este fin, digamos, ilícito claramente, no vean su objetivo cumplido, sino muy por el contrario, ¿no? Entonces, el ejemplar de los personeros también tiene una utilidad. Entonces, si bien a veces se cuestiona, yo creo que tiene un sentido y probablemente lo mantengamos. Se ha pensado en otras alternativas como reducir la cantidad de ejemplares. El jurado tiene una propuesta conjuntamente con la OMPE para reducir a 3 ejemplares los ejemplares de las actas electorales. Es decir, solo el de la ODP, el del Jurado Electoral Especial y el del Jurado Nacional de Elecciones. Porque la OMPE dice que su ejemplar en realidad casi nunca lo usan. Entonces, la idea sería entonces que los que sí usamos, que son estos 3, porque claro, ¿para qué tenemos 3? Cuando viene el acta observada al Jurado Electoral Especial, ¿qué hace el Jurado Electoral Especial? Saca su ejemplar. Se resuelve con el ejemplar de la ODP y con el ejemplar propio, plomo y celeste. ¿Qué pasa cuando viene la apelación al Pleno? Resuelve el Pleno con el ejemplar de la ODP plomo, con el ejemplar del Jurado Electoral Especial celeste y con su ejemplar verde, o los 3. Pero entonces la OMPE a veces dice, ¿y yo, mi ejemplar, cuál es su utilidad, no? Es cierto que a veces, les comento, porque ha sucedido en el 2010, sucedió, está tan mal llenada el acta, o las 3 ejemplares de actas, que se requiere uno más, un poco para verificar la información. Pero son casos menores. La incidencia de esto debe ser menor al 1% de los observados. O sea, imagínense, una cantidad bastante menor, que no parece justificar que tengamos tanto ejemplar que al final no utilizamos, ¿no?
Entonces la propuesta les mencionaba nuestra, como dentro de la plataforma de reforma electoral que estamos planteando, es reducir la cantidad de ejemplares a 3. Pero por ahora, según la ley, tenemos 5, y 5 han habido en esta elección realizada el día domingo. Y aquí solo, yo no quiero entrar a mucho detalle del acto observado porque sé que ya lo han conversado con el doctor Naupari, pero en todo caso yo solamente quería mencionar un par de cosas. El acta observada es un acta que no es que esté impugnada por nadie, no es que el personero la haya cuestionado, no. Es simplemente un acta que quiso ingresarse al cómputo, pero por algún problema de falta de firmas o por error material o por falta de datos, etcétera, no se puede ingresar. Entonces no es que alguien, un personero, un partido, un ciudadano la haya cuestionado, sino simplemente que no puede entrar al cómputo por esos problemas. Entonces, tenemos que tener muy claro que el supuesto acta observada no hay todavía ninguna impugnación. Simplemente hay un error, problema, falta de datos, lo que sea, que impide que ingrese yo al sistema, al cómputo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo central? ¿Qué debería suceder en el escenario ideal? Que el acta tenga la cantidad de votos igual a la cantidad de personas que votaron. Esto es lo que debería suceder. Imagínense, tenemos un acta que dice que votaron 100 personas. Deberíamos tener 100 votos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que el acta dice que votaron 100 personas y tenemos 90 votos. O que el acta dice que votaron 90 personas y tenemos 100 votos. Esos son los problemas de acta observada. Parece muy simple, pero les confieso que a veces la resolución de estos problemas, tenemos un reglamento y todo que ya ha sido aprobado, pero hay que emitir una resolución por cada acta observada, porque hay que resolver justamente cada uno de los problemas que se han presentado. Y básicamente, ¿por qué? Porque por error de llenado de la información no hay igualdad entre el número de votantes y el número de votos. Entonces, esto es, por supuesto, un extremo que la OMPE ha insistido mucho en su capacitación. Vamos a ver que, por lo menos también es un análisis personal, yo creo que ha funcionado, porque el porcentaje de acta observada de este proceso es bastante menor que el promedio que hemos tenido en los últimos procesos electorales. Y esto, la verdad, es algo positivo porque permite que el ciudadano pueda tener resultados finales lo antes posible. Y esto es importante porque así también nos evitamos algunas fuentes potenciales de conflicto, nos evitamos todas las dudas sobre el proceso que se ha generado en algunas oportunidades, ¿no? Recordemos el problema que tuvimos en el año 2010, nosotros como jurado, ¿no? Que se cuestionaba el resultado de la elección provincial en Lima porque demoramos en resolver. Y no es que hayamos demorado tanto, dicho sea de paso, sino que la diferencia entre una candidata y la otra era bastante menor. Entonces, cuando la diferencia es muy poca, como mencionábamos los casos de San Isidro y de San Martín de Porres, el acta se vuelve central, porque la forma como yo la resuelva va a ser que gane uno, que gane el otro. En cambio, si tenemos una elección en la cual están separados por 30%, no hay ningún problema, no hay ningún cambio posible con las actas, ¿no? Entonces, definitivamente ese es un tema también importante para nosotros en esta etapa. Hay muchos problemas. La famosa ilegibilidad, tiene mal el número. Esto que parece, nosotros por eso le decimos lo mismo de mesa, y la OMPE también lo dice, hay que llenar el acta con letra palma, ¿no? Sí, cual poquito de primero, de segundo de primaria. No se hace mucho, afortunadamente cada vez tenemos menos estos problemas, porque además la OMPE está implementando una serie de sistemas, que si quieren luego los comentamos, justamente para facilitar el llenado de las ejemplares de actas para que haya cada vez menos estos problemas, ¿no? El tema de elegibilidad. Y aquí hay dos datos que solamente por dejarlos mapeados son centrales para efectos de resolver actas. Tenemos un número, quienes ya tienen experiencia por eso lo conocen de más, ¿no? Pero igual vale la pena refrescarlo para los demás. El total de electores hábiles es la cantidad que está establecida en el acta padrón que recibe cada miembro de mesa. Es una cantidad que viene plasmada específicamente en el acta que recibimos, ya viene impresa, no es que se llene. Entonces, digamos, en esta mesa, por ejemplo, en la mesa del ejemplo, no pueden votar más los 150 electores. ¿Por qué? Porque en ese padrón, en esa acta padrón, solamente 150 personas. Entonces, no podría votar nadie más. Entonces, si tenemos un total de personas que votaron
los 251 hay un error. Porque es imposible que en esa mesa voten más de 250 personas. ¿Ok? Esa cantidad es central para resolver las actas. No podría darse el caso nunca que en una mesa voten más personas de las que podían votar según el acta padrón. ¿Por qué? El acta padrón es el documento central que establece el universo de electores. El que no está en el acta padrón no puede votar en la mesa. Así venga con su DNI y diga yo soy de este grupo de votación, yo tengo que votar, no. El que no está en el acta padrón es como que no existiera para el efecto de la elección. Si fue un error del padrón, ya se le dará la dispensa después, la tramitarán del jurado, lo que sea. Pero el que no está en el acta padrón no puede votar. Entonces, el total de electores hábiles es el universo tope. Nunca puede haber más votantes que el total de electores hábiles. Y esto nuevamente viene impreso en el acta. Pero luego hay otra cantidad, que esa sí la llena la mesa de sufragio. Es el total de ciudadanos que votaron. ¿Esta qué cantidad que corresponde? Justamente a quienes acudieron el día de elección a votar. Lo que tendría que hacer, en este caso, el miembro de mesa o los miembros de mesa, es contar en el acta padrón cuántas personas votaron y poner el número en este acá. Si vemos las actas que teníamos al inicio, vamos a ver si se logra ver del todo, pero en la parte de sufragio tenemos justamente ese dato total de ciudadanos que votaron. Miren, aquí ya lo vemos con más detalle. En la parte de acta de sufragio tenemos en números y letras, hay que llenar específicamente la cantidad de personas que acudieron a votar. Esto sí se llena. Nunca, nuevamente, podría ser mayor al total de electores hábiles y tiene que coincidir con los votos. Esto que parece una premisa, digamos, muy fácil, no siempre se cumple, ¿no? Tiene que coincidir con los votos. Si yo digo como miembro de mesa que votaron 100, tengo que dar 100 votos. No puedo dar 99, ni 98, ni 101, no. ¿Ok? Entonces, cuando yo no pongo esta información, cuando no pongo el total de ciudadanos que votaron, tengo lo que nosotros como sistema electoral, nosotros en el jurado, bueno, denominamos acta incompleta. Es un acta en el que no hay total de ciudadanos que votaron. Esa sola omisión genera un acta observado. Es decir, tiene que llegar esta acta al jurado electoral especial para que emita una resolución. Resolución en la cual el jurado electoral especial tendrá que decir el total de ciudadanos que votaron es tanto. El miembro de mesa que omite este dato nos genera una necesidad de emitir una resolución adicional. Por eso OMPE siempre insiste en que esta información hay que llenarla, ¿no? Y como les decía, yo creo que la capacitación de ese proceso ha sido realmente exitosa porque la cantidad de actas observadas en términos porcentuales es mucho, mucho menor que otros procesos. Y se lo voy a mostrar en un momento. Y bueno, hay supuestos que no son actas incompletas, si lo lleno solamente en números, si lo lleno solamente en letras. Y luego tenemos otro supuesto, más bien, que también se presenta como acta observada, que es la famosa acta con error material. Yo les decía, ¿no? Bajo todo concepto tiene que coincidir el total de ciudadanos que votaron con la cantidad de votos. Pero a veces no coincide. Esa no coincidencia hace que tengamos un acta con error material. Porque si, por ejemplo, hacemos la verificación de los votos, tenemos 98 votos y teníamos 100 electores según lo que contiene la mesa de sufragio, ¿cuántos votos nos faltan? 2, ¿no es cierto? ¿Y qué hacemos con esos 2 votos? ¿Dónde fueron? ¿A quién se los damos? Que es una resolución del jurado que tiene que decir que son nulos, porque no se lo podríamos dar a ningún partido porque no sabemos cómo se perdieron. Entonces lo que hacemos es sumarlos a los votos nulos. Entonces la premisa básica para resolver actas con error material es que si faltan votos, agregamos votos nulos. Pero ¿qué pasa si, más bien que no nos falta, sino nos sobran votos? Tenemos que anular el acta. Ahora, no siempre se anula todo el acta. Recordemos cuando veíamos el material electoral. Vamos a retroceder un poquito para que lo veamos. Que tenemos en algunos casos 2 tipos de elección, provincial y distrital. Y también tenemos a veces actas con información provincial y distrital, con lo cual no siempre anulamos todo el acta. Ojo, hay que tener eso en cuenta. Depende de el cual exceda este porcentaje, o esta cantidad, mejor dicho.
Ahora yo quería mostrarles aquí, esta información de OMPE, sacada de la página web, y lo que he podido verificar, más o menos, vean ustedes ahí el detalle de las actas por tipo de elección. Tenemos, no hay que confundirnos con los términos, ¿no? Las actas procesadas son todas las que entran al centro de cómputo, todas. Por supuesto, el total de actas es la cantidad, digamos, de actas que tenemos en el proceso de manera general, ¿no? Las procesadas son las que entran al centro de cómputo, pero de esas algunas están muy bien y otras tienen problemas. Las que están muy bien las contabilizamos y las que están mal las observamos. Ese es un poco el procedimiento, ¿no? Entonces yo hacía el cálculo, bueno, esto es realmente solo una resta, y veía, por ejemplo, que en el caso de la presidencia y el servicio regional tenemos alrededor de 3.000 actas observadas más o menos. En el caso de los consejeros regionales, 3.800. En el caso de la elección municipal provincial, 4.300 actas más o menos. Y en la municipal distrital, 3.510 actas observadas. Claro, esto no es todavía al 100%. Veamos que las cifras todavía de procesamiento están al 97%, pero digamos, el 7% ya es un porcentaje bastante importante, ¿no? Al día siguiente, a los 2 días del proceso. Y tenemos cantidades que en verdad, la línea morada es lo que corresponde al acto observado. Es decir, casi ni se ve, como verán, porque en verdad los porcentajes han sido bastante bajos de observación de actas. Y esto en realidad yo creo que es un producto de la buena capacitación que se ha hecho en los miembros de mesa, pero además del buen trabajo que ha hecho OMPE. Porque lo que ha logrado es que por lo menos el ejemplar plomo es un ejemplar que se tiene correctamente. Entonces, al margen de cualquier cuestión con los demás ejemplares, se ha hecho bien el llenado de las actas. Y esto ha generado que tengamos poco porcentaje de actas observadas. Yo lo veía aquí en un comparativo, las actas observadas han sido más o menos alrededor del 4.94%, un 5% de actas observadas más o menos. Si vemos el histórico, teníamos generalmente un porcentaje que bordeaba el 20% de actas observadas en todos los procesos electorales previos grandes, digamos, ¿no? Entonces es una reducción considerable, en verdad bastante importante, que nos va a permitir, reitero lo que había dicho hace un momento, tener resultados cuanto antes en el proceso electoral, y esto es muy importante. Sobre todo porque, como ustedes saben, en elecciones de presidenta regional vamos a segunda vuelta. Entonces tenemos que saber pronto quiénes van a la segunda vuelta. Se está confirmando cuántos departamentos serían, pero más o menos se prevé que entre 11 y 12 irían a la segunda vuelta regional, ¿no? Entonces, nuevamente hay que tener resultados a la brevedad posible para que los ciudadanos puedan saber quiénes van a ser sus candidatos y puedan eventualmente ya ver la segunda vuelta. Entonces, esto es una cuestión que hay que, digamos, reconocer, y que la verdad para nosotros es un avance importante porque nos permite nuevamente tener resultados pronto para el elector, para los ciudadanos. Y bueno, ya les comentaba yo que tenemos un par de casitos que sí nos van a generar algunos inconvenientes porque tenemos distritos muy cercanos. Les comentaba los casos, por lo menos de Lima, de San Martín de Porres y de San Isidro, que se van a resolver con las actas. Entonces igual, no hay algunos frentes de conflicto, pero por lo menos tenemos una cantidad bastante menor de actas porque, como ustedes verán ahí, teníamos cantidades bien importantes de actas observadas en el pasado, ¿no? Ahora, he hecho todo este preámbulo un poco para que nos ubiquemos. Tenemos concretamente un tema que yo quería tratar hoy, pero quería también ponerlo en contexto porque me parece importante que conozcamos todos los posibles problemas o incidencias o en todo caso demoras, entre comillas, que nos puede generar la poselección. Ya vimos que pueden haber votos impugnados, pueden haber actas observadas, que afortunadamente ahora están en porcentajes bastante menores, pero igual hay que resolverlas. Y luego tenemos la nulidad de la elección. ¿Qué es la nulidad de la elección? Es básicamente que se declare la invalidez del voto en una determinada circunscripción. Puede ser una mesa, puede ser un distrito, puede ser total, ¿no? Entonces, ¿quién puede pedir esa nulidad? La pueden pedir los personeros legales, no la pueden pedir ciudadanos individuales. Según la resolución emitida por el Pleno, la pueden pedir solamente los personeros legales, bueno, en este caso en realidad las organizaciones políticas, ¿no? Esto está regulado en la resolución 2950 que ha emitido el Pleno y que establece una serie de precisiones respecto de la nulidad. En realidad esta resolución, para quienes siguen un poco el proceso electoral, es una forma de poner en vigencia nuevamente la resolución 094-2011 emitida justamente en el año 2011 para las elecciones generales.
lo que hemos hecho es emitir una nueva resolución en aras de que por técnica legislativa todos tengamos claro que se aplica, ¿no? Pero las previsiones que estaban en el reflejo anterior básicamente han sido repetidas para este proceso con la actualización de un par de fechas, ¿no? Que evidentemente era necesario actualizar porque es otro proceso electoral. Ahora, tipos de nulidad. Nulidad parcial y nulidad total. En el caso de la nulidad parcial, es indiscutible que tenemos la nulidad de votación en mesa y la nulidad por hechos externos en la mesa de sufragio, dice la norma. Vamos a ver ahora qué implica. Pero yo les ponía ahí un tercer supuesto para en todo caso pensarlo. Tenemos una legislación un poquito confusa en algunos temas y la nulidad es uno de esos temas. Tenemos, no sé si ustedes han tenido oportunidad de revisar los artículos de la Ley Orgánica de Elecciones, pero tenemos un artículo 364 que habla de la nulidad y tenemos un 365 que también habla de la nulidad. Y no queda muy claro cuándo se aplica el 364 y cuándo se aplica el 365. En realidad, ahora nosotros como jurado hemos hecho una interpretación según la cual para este proceso electoral se aplica solo el artículo 364. Es decir, que el supuesto de nulidad de distrito de provincias no procedería. ¿Por qué? Porque los distritos o provincias son en sí mismos suscripciones electorales para este proceso. El artículo, perdonen la digresión legal, pero creo que es importante que lo tengamos más o menos mapeado. En el artículo 365 es la nulidad total de la elección. Pero si lo leemos con cuidado, se está pensando más en una elección general. Porque la LOE se aplica para elecciones generales, la Ley Orgánica de Elecciones se aplica para elecciones generales. Entonces, da a entender, de manera más o menos clara, que está regulando la nulidad de la elección a nivel nacional, no de una elección distrital o provincial. Por eso nosotros hemos interpretado que en realidad lo que se aplica es el 363 y 364 de la LOE, no así el 365, ¿no? Es una interpretación que ha hecho el Pleno ya en varias oportunidades. Ahora, nulidad de votación en la mesa de sufragio. Eso es un tipo de nulidad parcial. Ojo. ¿Qué sucede aquí? Hay varios supuestos que se establecen en el artículo 363 de la LOE que determinan la nulidad de la votación de la mesa. Uno es instalación de la mesa. Cuando se ha instalado la mesa en un lugar distinto al que se había señalado o que se haya instalado después de las 12. Ustedes habrán escuchado que el día 5 de octubre todos, hombres sobre todo, pero jurados también, queríamos instalar la mesa antes de las 12. Y de repente muchos se preguntaban por qué. Y era justamente por esto. Porque según la Ley Orgánica de Elecciones, si instalamos después de las 12, en principio hay nulidad. Ahora, dice la ley, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedido el libre ejercicio del derecho de sufragio. Entonces, surge la discusión. El hecho de que los miembros de mesa no quieran instalar la mesa, ¿es una justificación válida o no? ¿Qué creen ustedes? Entonces, si instalábamos después de las 12 porque no querían instalar los miembros de mesa, estamos en el supuesto de nulidad. En esta elección no se han instalado solo 6 mesas. Y yo sé que son 6 mesas en el mismo local de votación, en Huarochirí. Y ha sido porque una organización política, bueno, unos ciudadanos, no sabemos muy bien vinculados a qué partido o movimiento, generaron un perímetro que impedía el ingreso a un local de votación. Literalmente, impedía el ingreso al local de votación. Y por eso es que nos han instalado 6 mesas. Pero son 6, ¿no? Digamos, a nivel nacional tenemos bastantes más. Así que, afortunadamente, no se han generado problemas. En este caso, esas personas de esas mesas no han votado. Y como todas las mesas son el mismo local, y es el único local del distrito, según me comentan nuestra información de fiscalización, ahí van a haber nuevas elecciones, ¿no? Pero claro, igual surge la discusión. Si instalamos después de las 12, ¿puede o no puede haber nulidad? A ver, por favor, yo sé que nuestros amigos de COPE tienen mucha información, pero de repente luego la comparten con nosotros para que todos la tengamos. Pero decía, en el caso de este literal, lo que se habla de una instalación es después de las 12, generaría en principio nulidad, salvo justificación expresa. Y en principio yo también coincido con muchos de ustedes
que la no instalación, porque el miembro de mesa no quiere instalar, no parece ser una causa justificada, ¿no? Hagamos un recordario de lo que dice la norma. Si las personas que han sido sorteadas no están hasta las 8:30, hay que tomar personas de la cola. ¿Qué es el problema con esto? No quieren, ¿no? Y claro, entonces es muy difícil, porque ¿qué tendrías que hacer? Jalarlo y sentarlo. O sea, llega un momento en que la verdad, lo regulado de la LOE, claro, la ley, está muy bien, pero en términos prácticos es muy difícil. Entonces obliga a la OMP, al jurado, literalmente a casi obligarlos a sentar. Y eso es lo que muchas veces tenemos que hacer, dicho sea de paso, porque es necesario que lo hagan, que se instalen en las mesas. Y entonces tenemos apoyo de la Fuerza Armada y de la Fuerza Policial. Pero claro, no sé si ustedes recuerdan, pero en la revocatoria, no sé si fue la revocatoria o en la SNEM, se fue detenida una señora porque no quiso instalar una mesa. Ahora, valga la aclaración, porque eso fue lo que salió en el titular del periódico, valga la aclaración que ella no se le llevó detenida, dice la policía, sino que la policía lo que señaló fue que como no se quiso identificar, porque claro, ¿cuál es el procedimiento del policía para instalar mesa? Le pide al personal, ya, de tu DNI. La señora no quiso, porque no quería instalar la mesa, evidentemente. Y como no quería dar su DNI, la policía se la llevó para que se identifique en la comisaría. Ese fue el argumento del policía, ¿no? Pero en la práctica, lo que hizo fue llevársela, ¿no? Y la señora se quejaba de que se la había llevado por no querer instalar la mesa. Pero claro, tenemos una regulación que pone una presión cuasi física sobre las personas para instalar mesas, que tal vez no debería ser la alternativa. Nosotros como jurado, conjuntamente también con OMB, hemos planteado algunos proyectos de ley sobre este punto, para que, por ejemplo, en vez de obligar a la gente a hacer, la incentivemos a querer ser. Por ejemplo, le paguemos. Por ejemplo, le demos un día remunerado, pero no compensable, ¿no? Como ahora hace el Ministerio de Trabajo, sino un día de descanso realmente remunerado que no compense. Porque finalmente están trabajando. Y trabajan todo un día, ¿no? Y además trabajan más de 8 horas porque evidentemente no se van a las 4 de la tarde. Vamos, o sea, a las 4 de la tarde no acaba nada. Y comiendo galletas, ¿no? Por ahí se ha quejado del refrigerio también. Ahora, y esto yo lo digo porque también lo he conversado con personas de OMPE, es muy difícil, y esto como comentario curioso, es muy difícil generar un refrigerio que realmente se pueda transportar a todo el país, ¿no? Entonces, eso es lo que complica muchas veces la posibilidad de darles, pues, el almuerzo, ¿no? Imagínense cómo transportáramos, no sé, pues, el pollo a la brasa, el arroz con pollo, no podríamos, ¿no? Lamentablemente las condiciones no son las mejores, pero creo que más que darles mejores refrigerios, lo mejor sería darles este dinero, ¿no? Este bono, este monto concreto por un día de trabajo realmente realizado. Eso está nuevamente en nuestra propuesta de los organismos electorales, y el Congreso ha cogido este tema, pero solo parcialmente. El Congreso no ha considerado darles el dinero, pero sí darles el descanso remunerado. Entonces, en un proyecto de ley, en un dictamen en realidad que se ha aprobado el día de hoy en la Comisión de Constitución y que se va a ver en el Pleno, entiendo ya, este jueves incluso. ¿Cuál es el problema que veríamos nosotros con eso? Imagínate el trabajador independiente. El trabajo independiente, el día de descanso remunerado, no le sirve de mucho, vamos. Porque el trabajador independiente igual tiene que trabajar, porque trabaja a veces y es lo que percibe, ¿no? Además es una decisión finalmente personal. Solo sirve para el trabajador dependiente y formal. El trabajador independiente o informal, que también sabemos que existen en el Perú, no podría venirse con esta medida. Pero bueno, eso es lo que está hoy en el Congreso. Igual nosotros vamos a insistir con nuestra plataforma de reforma electoral incluyendo este tema, pero les comento para que más o menos estén al tanto, ¿no? Ahora, siguiente posibilidad de nulidad de votación en las mesas de sufragio, dice la ley, en este caso el artículo 363, literal C. Cuando los miembros de la mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores. Eso es lo que señala en este caso la norma. La verdad es un supuesto que pocas veces se da. No hemos tenido muchos pedidos de nulidad por este tema y la verdad sospecho que no sería muy explícita esta violencia, porque claro, en casi cada local de votación hay policías y Fuerza Armada, entonces realmente como el miembro de mesa podría generar algún tipo de violencia contra el electores y además hay personal de OMP, personal jurado. Les confieso que yo considero que el supuesto es poco probable que se dé, la verdad. Igual si se diera, existe la posibilidad de declarar la nulidad de la votación de la mesa, pero también hay que consignarlo en el acta, ¿no? Tiene que estar en el acta electoral para que quede constancia. Y aquí una recomendación en general respecto a los pedidos de nulidad, ¿no? Todavía están a tiempo de presentarse algunos, hasta mañana en el caso de las otras nulidades que vamos a ver.
Pero es importante adjuntar pruebas. Los pedidos de nulidad, les confieso, casi siempre son declarados infundados. Son declarados infundados, en primer término, justamente por esto, porque no se adjuntan pruebas. Te señalan, estuvo el candidato, la persona de la organización política haciendo propaganda, 2 horas, y adjuntan una foto. ¿Cómo probamos que la persona estuvo haciendo propaganda 2 horas y le adjuntan una foto que se tomó en 10 segundos o menos? No hay forma realmente de acreditar la gravedad de la infracción. ¿Qué habría que hacer? Un acta con la fuerza pública, tomar varias fotos de diferentes horas, no lo sé. Tenemos que ser un poco creativos, ustedes como personeros, quienes son personeros, o eventualmente quienes quieran promover esos pedidos de nulidad, para tener esta prueba, porque si no, la verdad, es muy difícil que podamos declarar nulidad de algún tipo de elección. Y además, nos genera problemas. Bueno, no declaramos fundados pedidos de nulidad también en muchos casos, por no dejar constancia de estos pedidos en el acta, casi nunca se hace. Y estos son casi los principales problemas que tenemos en estos momentos, ¿no? Si es que en algún momento, en alguna oportunidad, alguien verifica que hay alguna cuestión que puede generar nulidad, hay que acercarse al personal de OMPE, al personal del jurado, sobre todo, que es quien fiscaliza el proceso, para dejar constancia de estas ocurrencias y por eso luego proceder a la declaratoria del pedido de nulidad. Ahora, tenemos además otra posibilidad para declarar nulidad de la mesa de votación. Esto, ojo, es solamente la mesa. O sea, tenemos una mesa concreta en el local que declaramos nulidad. No estamos hablando del local completo. Yo vi un expediente, varios expedientes, en los cuales se pide nulidad del local. La nulidad del local de votación no está prevista en ningún sitio. Lo que hay es nulidad de la mesa o nulidad de la votación total del distrito o provincia. Pero no hay nulidad del local de votación. Entonces, si hay una irregularidad que, digamos, trascienda todas las mesas que hacemos, pedimos nulidad de votación de cada una de las mesas. Es lo que hay que hacer. ¿Ok? Entonces dice, el tercer supuesto habla de cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de electores o que rechazó votos de quienes sí figuraban en la lista de electores. Hace un rato lo decíamos, ¿no? El universo de votantes de una mesa de sufragio es el acta padrón. En el acta padrón que OMPE provee al pleno de mesa como parte del material electoral están todos los electores. Nadie que no esté ahí puede votar. Ese es el universo de electores. Viene el señor con su DNI y dice, no, pero yo estoy en ese grupo de votación, miren, mi grupo de votación coincide con la mesa. Lo siento, algo habrá pasado, pero usted no está en el acta padrón. Y no puede votar. ¿Ok? Se presentan muchos casos de personas que han cambiado su domicilio en el último año, los famosos votantes golondrinos o transhumantes que han escuchado seguro en estas últimas... voy a terminar y luego hacemos todas las preguntas al final, mejor para concluir. Se presentan muchos casos de electores que han cambiado de domicilio en el último año y que cuando RENIC va a verificar su domicilio, no viven ahí. Ese fenómeno, hay que decirlo, es un fenómeno que preocupa al sistema electoral. Hemos generado una serie de acciones para fiscalizar a este fenómeno, tanto con el apoyo de la acción de fiscalización como con RENIEC. Esto como jurado hemos asumido también como una labor muy importante, liderada por el doctor Francisco Tábara, presidente del jurado. Pero el problema es cuándo nos lo piden. Ahorita ya pasó la elección y hemos escuchado, ustedes han escuchado también muchas denuncias de electores golondrinos. El momento no es hoy. El momento fue cuando se publicó el padrón inicial. Es decir, fue en el mes de junio. En junio, el 7 de junio, RENIEC publica a nivel nacional el padrón electoral. Publica en las municipalidades, publica en los distritos, publica en muchos locales públicos. Y ese es el momento en el cual nosotros como electores tenemos que impugnar el domicilio. Como ciudadanos, como partidos, lo que se necesite. Pero no cuando ya, ahorita, post-elección, queremos alegar golondrinaje. Ustedes, no sé si tuvieron oportunidad de ver la conferencia de prensa que dieron ayer titulares de los organismos electorales, estaba también aquí el doctor Jorge Ribarren, y él explicó justamente este fenómeno, que el momento de impugnación fue cuando se publicó el padrón inicial. Hoy ya no se puede hacer nada. Entonces tenemos muchos pedidos de nulidad basados en los votos golondrinos. Pero nuevamente,
las resoluciones de este tema siempre dicen el pedido de golondrinaje o de voto golondrino o transhumante, como queramos llamarlo, fue cuando se publicó el padrón inicial, no hoy. Recordemos que el padrón inicial se publica nuevamente el 7 de junio y que el padrón se aprueba el 7 de julio. Si tenemos un mes en el cual RENIEC recibe todos los pedidos de impugnación de domicilio que presentan los ciudadanos, pero no hoy, pasada la elección, ¿no? Y luego además, ojo que nosotros como jurados de elecciones hacemos fiscalización de este padrón inicial antes de aprobarlo, que lo hicimos en este caso el 7 de julio. Entonces, si alguien tiene alguna denuncia, información, datos respecto de electores golondrinos, hay que hacerlo en esa oportunidad, post publicación del padrón inicial, previo a la aprobación del padrón, no ahora. Y yo sé que esto a veces genera mucho fastidio del elector porque siente que no se está atendiendo, pero les confieso que tal vez nuestro único problema será que tenemos que reforzar la comunicación de estas fechas, porque en verdad eso es lo que está además en la ley. Pero igual, como sistema electoral hemos decidido que vamos a incidir mucho en difundir estas fechas para que procesos posteriores no tengamos estos inconvenientes, ¿no? Pero nuevamente, esto está previsto en las normas. Ok, entonces decíamos, nulidad de la votación de la mesa. Es una mesa en específico, se declara nulidad por estos hechos. En estos casos, yo les decía, tienen que ser hechos producidos durante la instalación, durante el sufragio, durante el escrutinio en la mesa. Y son conocidos directamente por la mesa. Ahora, la mesa no lo resuelve, sino que van a ser objeto de un pronunciamiento del jurado electoral especial. Ahora, es importante esto, y ojalá que los personeros lo hayan tomado en cuenta el día de la elección, que tienen que formularlos ante la mesa de sufragio en ese momento y registrarlo en el acta electoral. ¿Ok? Ahora, bueno, este procedimiento también tiene que juntar un pago de tasa, hasta el día de mañana, de hecho sea de paso, pero sobre todo me interesa ver el otro supuesto, que es tal vez el que más se presenta, que es la nulidad de votación por hechos externos a la votación en las mesas. Teníamos unos primeros supuestos que eran en la mesa, y ahora tenemos otros que son justamente fuera de la mesa de sufragio. Básicamente se refieren, dice la norma, eso está en el artículo 363 de la LOE, pero también en el artículo 36 de la Ley de Elecciones Municipales, señala lo siguiente, y les pido tomar nota de lo que estamos enumerando. Dice, cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o determinado candidato, es lo que dice la norma. Entonces, ¿qué es fraude? ¿Qué es cohecho? ¿Qué es soborno? ¿Qué es intimidación? ¿O qué es violencia? Algunos son más claros que otros, ¿no? Violencia física, ¿no? No hay mucha duda respecto a qué implica. Fraude para favorecer una lista, habría que acreditarlo. Cohecho, soborno, intimidación. Yo les confieso que este es el literal que más se invoca para declarar nulidad de elecciones. Porque lo que se alega, lo que se señala, es que uno se engloba en cualquiera de estos supuestos. Y lo invocan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una persona que difunde propaganda electoral en el local. Sabemos que la prohibición empieza el día sábado, en el caso del proceso empezó el día sábado a las 8 de la mañana, y sin embargo, a veces no cumplen esa prohibición y difunden propaganda electoral el día de la elección, que está prohibido, ¿no? Entonces, yo he visto varios pedidos de nulidad que señalan, se difundió propaganda electoral en el local de votación, y eso lo reconducen a este literal y quieren que se declare nulidad de elección. Ojo que hay que probar que este uso de cualquiera de estas fórmulas haya inclinado la votación en favor de una lista o determinado candidato. ¿Ok? Entonces quiere decir que si estuvo una persona haciendo propaganda 15 minutos, difícilmente vamos a poder acreditar que inclinó la votación en favor de una lista o candidato. Pero si estuvo todo el día, probablemente sí, ¿no? O por lo menos haya mayores indicios de que sí. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora, también presentados por el personero se presentará hasta el día de mañana esos tipos de nulidad. Ahora, el jurado electoral especial tiene que resolver en un plazo que no excede los 3 días naturales, con lo cual, en teoría, esperemos, tendremos resueltos estos pedidos el día 11 a más tardar, para poder continuar con el proceso electoral, porque claro,
Luego de la nulidad, los jurados electorales especiales emiten un acta de proclamación de resultados. Y esta acta de proclamación, lo vamos a ver, puede luego ser apelada. Y esta apelación, ya cuando acaba el plazo, ya genera que cerremos el proceso electoral, ¿no? Entonces, luego esta decisión de los jurados electorales especiales puede venir al Pleno, que también tienen 3 días hábiles para presentarlo, y eventualmente podría ser objeto de un recurso extraordinario. Ahora, aquí es un resumen, básicamente, de los tipos de nulidad, para que ustedes lo puedan visualizar, más o menos lo que hemos ido conversando y viendo. Y yo solamente quería insistir en un tipo que es el que está hacia abajo, la nulidad total. ¿Qué dice la norma? Habla de que si los votos nulos, sumados o separadamente, superan los 2/3 del número de votos válidos o votos emitidos, se genera la nulidad de elección. Entonces, ¿qué tendría que suceder? Tendría que pasar que estos votos nulos o blancos nuevamente sean mayores a un universo que puede ser el de votos válidos o puede ser el de votos emitidos. Entonces, ¿cuál es el inconveniente o cuál es la problemática que genera optar por uno o por el otro? Yo les ponía ahí un gráfico, ¿no? Los votos emitidos son la suma de los votos en blanco, de los votos válidos y de los votos nulos. Es decir, los votos emitidos son todos los votos. Y en cambio los votos válidos son solo los votos que han optado por una organización política en específico, lo que veíamos que estaban con la intersección dentro del recuadro. Entonces, un voto nulo no es, por supuesto, voto válido, un voto en blanco no es voto válido. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la cantidad mayor? Si, por ejemplo, todos aquí votáramos, y determináramos que solamente ese sector de aquí votó válido, ¿cuáles serían los votos emitidos? Los que emitimos todos, ¿no es cierto? Con lo cual, es más. Y en cambio los votos válidos serían solo los que de este lado, con lo cual serían menos. Entonces, tengo que comparar esos 2/3 de votos en blanco o nulos, sumados separadamente con los votos válidos, va a ser más fácil de crear la nulidad. Y en cambio, si lo comparo con los votos emitidos, que es una cantidad mayor, va a ser más difícil de crear la nulidad. Entonces la pregunta es, ¿qué universo usamos? Porque como ustedes ven ahí, la LOE habla de votos válidos, pero la Constitución y la Ley de Elecciones Municipales habla de votos emitidos. Nosotros en realidad hemos usado ya varios procesos, digamos, hemos usado como criterio los votos emitidos, entendiendo dos cosas. Primero, básicamente en realidad un tema del rango normativo, ¿no? La Constitución está por encima de las leyes, incluso las leyes orgánicas, y por eso se ha usado ese criterio. Y además porque así privilegiamos la validez del voto. Porque si nosotros usáramos como universo lo de los votos válidos, más fácilmente crearíamos nulidad. ¿Por qué también es importante esto? Recordemos que cuando hablábamos de las actas, a veces las actas se pueden declarar nulas. Y cuando declaramos las actas nulas, ¿qué hacemos? Esos votos se suman a los votos nulos. Entonces vamos aumentando la cantidad de votos nulos. ¿Qué pasa cuando también faltan votos en un acta? ¿Qué hacemos? Agregamos votos nulos, con lo cual también aumentamos la cantidad de votos nulos. ¿Qué pasa cuando un candidato estaba como candidato elegible un día, así se emitió el material electoral, pero luego, antes de que sea la elección, se le excluye? Se va a tener que emitir una resolución en la que se compute como votos nulos, con lo cual también aumentamos el universo de votos nulos. Entonces, si facilitamos la comparación y usamos votos válidos como universo, podría darse el caso que finalmente declaremos la nulidad de la elección. Y eso es lo que menos queremos. Nosotros, en realidad, como jurados de elecciones, lo que queremos es privilegiar siempre y conservar el voto. Entonces, voy a terminar todo y luego planteamos las preguntas. Entonces, por supuesto, si ya es imposible conservar el voto, declaramos la nulidad, porque no se puede hacer otra cosa. Si, por ejemplo, quemaron el material electoral, ¿qué va a pasar con esas actas? No se van a poder computar. Entonces van a ser votos nulos también.
Muchas veces, cuando se ve este material electoral, se tiene la tentación de considerar que ya, nulidad de elección, pero depende. Porque depende de qué cantidad de material electoral se haya destruido. Si han destruido, por ejemplo, 5 actas en un lugar que tiene 10 actas, evidentemente vamos a declarar nulidad de elección. Pero si destruyen 5 actas en un lugar que tiene 100 actas, no vamos a declarar la nulidad de elección. Porque nuevamente se aplica este principio. ¿Qué va a pasar con el acta destruida? Va a aumentar el voto nulo. Entonces, si llegamos con las actas destruidas, con los votos que hemos agregado para el acta observada, con todos los supuestos que hemos conversado, llegamos a aumentar los votos nulos, y estos solos o conjuntamente con los en blanco superan los 2/3 de los votos emitidos, recién declaramos nulidad. Entonces, la última opción no tiene que ser nuestra primera opción. Entonces, cuando ustedes vean en la prensa, por ejemplo, en estos próximos días, que demandan por cualquier motivo nulidad de elección, hay que ser conscientes que solamente se puede declarar por este tipo de cuestiones. Porque ya los votos nulos en blanco, sumados separadamente, superan los 2/3 de los votos emitidos. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, la gráfica, si trabajáramos solo con votos válidos, ven ustedes ahí el espacio verde, sería más fácil superar esos 2/3, porque es un espacio muy pequeñito. Entonces, imagínense que eso vale 20, superar 20 es más fácil que superar 100. Cuando hablamos de votos emitidos, que es el total, ¿no? Si nuestra gráfica total fuera 100, ¿no es cierto? Superar los 100, ¿cuántos serían 2/3? 67 más o menos, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que tener más de 67 votos blancos, nulos, sumados separadamente para declarar la nulidad de elección. Pero si el universo es los votos válidos, que son, digamos, 30, tendríamos solamente que superar, ¿cuánto? 20, porque 2/3, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, es más fácil declarar nulidad si usamos votos válidos que si usamos votos emitidos, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente, ahí la idea es, usemos votos emitidos, uno, y no nos dejemos engañar porque cualquier cuestión sea nulidad. La nulidad es una cuestión residual, última. Es la última opción porque hay que conservar en principio el voto. Entonces, aquí yo solamente quería 2 digresiones finales porque yo sé que estamos un poquito fuera de los tiempos. Cuando se emite el acta de proclamación, es decir, luego que superamos todos los problemas o todos los temas que hemos hablado, los jurados electorales especiales emiten un acta de proclamación. Esta acta de proclamación que emiten los jurados electorales especiales puede ser objeto de un recurso, de una apelación, pero solo por temas numéricos. Es decir, yo no puedo apelar el acta de proclamación porque según yo hubo fraude, cohecho, soborno, no. Eso tuve que pedir una nulidad. Aquí, cuando yo apelo el acta de proclamación, solo puede ser porque hubo un error de cálculo. Casi nunca pasa, pero les confieso que hace poco nos pasó una vez, que hubo un error en un acta de cómputo. Uno, en no sé cuántas suscripciones que declaramos. Entonces, igual, es el único supuesto específico por el cual se puede apelar un acta de proclamación. No la podemos apelar por fraudes, eso ya pasó tu oportunidad. La oportunidad fue cuando se pidió la nulidad. Si no se pidió, se acabó la opción. Entonces, quienes, en su caso, sus partidos, ustedes como ciudadanos tengan conocimiento de un acto que configure una causa de nulidad, se debe que presentar hasta el día de mañana. Si no, acabó la opción. Ya no hay oportunidad posterior hasta hacerlo. ¿Ok? Y solamente mencionarles que esta resolución 2951 del 2014 regula, además del tema de actos de proclamación, también la entrega de credenciales. Y se ha planteado que las credenciales regionales las va a entregar el Pleno del Jurado y las municipales del Jurado Electoral Especial Competente, con 2 excepciones. Lima, provincia, mejor dicho, Lima, la Alcaldía Provincial de Lima, que la va a entregar también el Pleno, y el caso del Callao Provincial, que también la va a entregar el Pleno del Jurado. Todos los demás van a seguir esta regla que aquí está planteada. Eso sería en líneas generales lo que yo quería presentarles, y en todo caso quedamos a las preguntas. Muchas gracias. A ver, dígame. Susita, usted habló sobre el tema del micrófono. Hola. Bueno, ponente y todos los asistentes, muy buenas noches. En el tema de
de lo que es capacitación. El Jurado Nacional está en déficit, lo que es capacitación, en que haga conocer a toda la ciudadanía sobre el tema de las impugnaciones de los votos golondrinos. Usted dijo de que un mes antes se publican los nombres de todas las personas que van a votar en cada mesa, lo cual la gente pues va y ve solamente en qué mesa le va a tocar, pero falta ahí capacitación del mismo jurado o del mismo hombre en la cual que capacite a los ciudadanos sobre el tema de los votos golondrinos, qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y en qué tiempo lo tienen que hacer, porque tampoco no podemos echar la culpa a la gente, ¿no? Porque la gente actúa de acuerdo a la idiosincrasia, como se puede decir, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso, por ejemplo, de Ricardo Pana, que han tomado el colegio, han quemado las actas por ¿cuántos golondrinos? Son 1.500 golondrinos. Entonces, es lo que están diciendo ellos, sí. Claro, entonces hay que tomar ese tema en serio, ¿no? Dos, en el tema también que cada vez usted dijo que tiene que haber una remuneración a cada miembro de mesa, lo cual es justo. Y también tienen que ustedes como jurado coordinar con el Ministerio de Transportes, coordinar con las municipalidades en el tema del cobro de los pasajes, porque los transportistas suben los pasajes, se aprovechan, no hay carros, hay un sinfín de cosas que digo. A mí me ha pasado, por eso es que le digo, y así hay mucha gente que viaja también, que aprovechan los transportistas en subir los precios en una elección que es netamente cívica, ¿no? Y que también ellos tienen que colaborar. Perfecto. ¿Alguien más para encontrar todos en conjunto? Sí, por favor. Buenas noches, doctora. Yo opino que el problema del voto golondrino debe evitarse antes de las elecciones. Se puede evitar. Después de las elecciones ya no se puede evitar el voto golondrino. Ya vienen los problemas, consecuencias por no saber solucionar ese problema, evitar el voto golondrino. El RENIEC debe de comprobar, verificar que no se inscriban votos golondrinos en el Perú. Comprobar, porque actualmente lo están haciendo mal, simplemente no verifican, no comprueban si es voto golondrino o no es voto golondrino, porque aceptan a todos el cambio de domicilio con un recibo de servicio de luz o de agua, de teléfono, que está a nombre de otra persona, no del la persona sino del que quiere ser voto golondrino, ¿no? Entonces, por eso no comprueban. Entonces, así, y eso da pie, motivo para que la ciudadanía se molesten y hagan esos problemas por voto golondrino. Entonces, la solución es que el jurado, así el pleno del jurado y el jefe nacional de la OMP y el jefe de RENIEC coordinen su trabajo eficientemente y eviten el voto golondrino en el futuro. ¿Otra pregunta? Sí, por favor. Doctora, esa era la pregunta referente al recurso extraordinario, con referencia a que sí se va a utilizar en este proceso, pero en la definición 3000, en el artículo 17 dice la procedencia del recurso extraordinario. Sí, ahora lo vemos. ¿Alguien más? Sí, a ver, ¿podrán pasar el micro, por favor? Buenas noches, doctora. La pregunta es lo siguiente: ¿qué sucede si los votos blancos y nulos no superan el número de votos válidos? Perfecto, vamos a contestando. En primer término, lo de los votos golondrinos es un tema, en verdad, muy importante, muy digamos, central para nosotros, pero yo quisiera empezar mi respuesta condenando cualquier tipo de acto de violencia, ¿no? O sea, digamos, no podemos legitimar porque estoy en desacuerdo, porque supuestamente hay electores golondrinos, con realizar actos de violencia. Esto no puede ser la respuesta. Incluso en aquellos lugares que ellos consideren que hay golondrinaje, no podemos bajo ningún aspecto, bajo ninguna perspectiva, considerar que la violencia es el resultado. O
Entonces Ricardo Palma tiene ese problema en este momento. Concretamente sobre el distrito, yo lo conversaba ayer con el jefe de RENIEC, el porcentaje de variación de domicilio, si mal no recuerdo, es inferior al 5%, me parece que es de 3% aproximadamente. Entonces, lo que nosotros consideramos, bueno, RENIEC considera como potencial golondrinaje, es un porcentaje de variación de domicilio mayor al 5% en el distrito, en el último año. Entonces, ellos no estarían dentro de este supuesto bajo la interpretación que ha hecho RENIEC, que es una interpretación muy válida, porque además el domicilio suele variar, digamos, estamos hablando de cambios en el padrón, ¿no? Un distrito tiene una variación de padrón, digamos, de un 2% más o menos, naturalmente, regularmente. Entonces, si un distrito tiene un incremento en el último año mayor al 5%, RENIEC pone sus alertas y dice, aquí puede haber problemas de golondrinaje. Pero si el cambio es menor al 5%, RENIEC considera que podría ser dentro de la media. Entonces no lo identifica como un distrito potencialmente golondrino. De hecho, esto en el caso concreto de Ricardo Palma. Pero ya si analizamos el fenómeno de manera más grande, es cierto, hay que difundir los plazos, hay que trabajar coordinadamente. Afortunadamente ya el jurado, OMPI y RENIEC estamos trabajando coordinadamente en voto golondrino. Lo hemos comenzado a hacer en este proceso y lo vamos a continuar haciendo en los próximos procesos electorales, para ir reforzando ese trabajo. Hay algunas complicaciones porque, claro, se decía también, la interpretación que hace RENIEC, con la que podemos coincidir o no, pero la interpretación que RENIEC hace, es que una declaración de domicilio es una declaración jurada. Entonces hay que admitirla en el marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General y hay que aceptarla con este recibo, ¿no? Podemos discutir si esa es la mejor opción, de repente habrá que pensar que, como se decía, que exigir algo más para exigir el cambio de domicilio. Podemos hacerlo. Pero por lo pronto es el tratamiento que da RENIEC. Yo le declaro el domicilio a ellos y ellos me lo registran. Pero ¿qué hacen después? Lo fiscalizan. Entonces, si hay una variación en el distrito mayor al 5%, RENIEC fiscaliza el domicilio, o lo verifica en todo caso. Y luego, ojo que el jurado también fiscaliza el domicilio. Entonces, las acciones que están tomando en realidad se están haciendo, pero claro, ¿cuál es el inconveniente? Pues esto es una labor progresiva, ¿no? Y hay que asumir también yo creo, una corresponsabilidad. Muchas veces, es cierto, las autoridades o los candidatos buscan que algunas personas se cambien de domicilio para favorecerlos. Eso es el golondrinaje, básicamente. Pero los ciudadanos también tienen que asumir una responsabilidad. ¿Por qué yo permito que la autoridad, que el candidato me manipule para cambiar mi domicilio para favorecerlo? Eso tampoco debe ser una práctica legitimada por nosotros. Entonces tienen que asumir también esa responsabilidad. Nosotros, por supuesto, difundimos el plazo, tal vez debemos hacerlo más, vamos a insistir en esto, pero ojo que la publicación, ojo que el momento de cuestionamiento no es el acta padrón de OMPE, es el momento de la publicación del padrón inicial, que se hace, como decía, para ese proceso el 7 de junio. De 7 de junio a 7 de julio hubo plazo para cuestionar y no se ha hecho en muchos casos. Ricardo Palma no presentó impugnaciones de domicilio en muchos casos. Pero en todo caso hay que hacerlo. O sea, digamos, nosotros vamos a insistir en una campaña comunicacional sobre este tema, justamente para lograr que progresivamente la gente lo conozca más. Eso yo lo puedo aceptar. Pero igual también hay que entender el fenómeno como un fenómeno mucho más complejo que el solo hecho de, del trabajo del sistema electoral. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir trabajando conjuntamente. Yo lo mencionaba incluso en esta elección, Jurado, OMPI y RENIEC sacaron un comunicado conjunto justamente sobre el tema del golondrinaje y hemos trabajado mucho sobre este tema y la verdad que vamos a seguirlo haciendo. Es un compromiso, en este caso del jurado, a través del presidente que lo ha asumido directamente como suyo, ¿no? Esto en relación con el golondrinaje, que por supuesto queremos todos evitar. Ahora, en relación con la remuneración para los miembros de mesa, veo que estamos de acuerdo, sería ideal que lo aprobara el Pleno del Congreso, quiero decir, es un poco difícil, pero ojalá que podamos lograrlo. Y en relación con el tema del Ministerio de Transportes, aquí hay dos cosas que hay que tener claras. En primer término, uno tiene que votar donde vive. Hay que cambiar los domicilios. Eso también es un problema en las elecciones. Muchas veces, muchas personas no declaran, o mejor dicho, no señalan en su DNI dónde realmente viven. Y como no señalan dónde viven, entonces su local de votación no es cercano a donde viven. Es cierto que estos complicados como ATE, como San Juan del Lurigancho, que como son grandes,
A veces hay personas que votan lejos de su domicilio, pero todavía dentro del distrito. Eso también es cierto. Lo estamos procurando resolver como sistema electoral, sobre todo con el trabajo de Ompi Reñec en este tema. Pero, nuevamente, uno tendría que tener en su DNI específicamente el lugar donde vive. Entonces votaría justamente en ese lugar cercano. Y eso nos evitaría el problema de lo que los transportistas hacen lamentablemente cada proceso, es subir los costos de los pasajes. El jurado lamentablemente no puede coordinar con ellos por varias razones. Uno es que nuestro régimen económico no tiene regulación de tarifas de transporte, sino que son precios que fija cada transportista porque son empresas privadas en todos los casos. Entonces, nosotros no podríamos imponerles a ellos con una tarifa determinada porque no está dentro de nuestro ámbito de competencia y tampoco lo puede hacer ninguna entidad del Estado, ni siquiera el Ministerio de Economía o el INDECOPI, ¿no? Entonces, lo que yo creo que en este caso, y lo decía también en este fin de semana, en los momentos que yo he sido vocera del jurado, es que tenemos que insistir en la necesidad de cambiar los domicilios. Y es cierto que como sistema electoral nosotros vamos a insistir en que uno vote más cerca de su casa. Estamos trabajando en eso. Van a votar, por lo menos se nos ha prometido esto, Ompi Reñec, y nosotros vamos a apoyar a que suceda. En el 2016 vamos a votar mucho más cerca de nuestra casa, dicen que a 3 cuadras, en un rango de 2 manzanas, nos han dicho. Esto está perfecto, y lo vamos a lograr así, pero para esa cercanía hay que declarar realmente donde uno vive, porque si no igual no va a servir de mucho. El tráfico se genera en muchos casos porque personas que viven en un distrito votan en otro. Entonces hay que tratar esto en nuestro ámbito, en nuestro trabajo conjunto. Se ha denominado, algunos lo señalan como el elector perezoso, ¿no? No es el elector que no quiere cambiar su domicilio, es el elector que no lo hace, ¿no? Entonces, pero perjudica, ¿por qué? Porque además, ojo, imagínense que yo vivo en Ate y voto en Jesús María. Yo voy a votar por autoridades que no me van a representar. Y entonces también cambio los porcentajes. Imagínense que Santa María del Mar, que ha ganado por un voto, el candidato que ha ganado, esta persona que votó ahí vive en realidad pues en Lima, ¿no? En San Isidro. Perjudicó la elección, cambió el resultado. De repente hubiera ganado el otro. Entonces, nuevamente, hay que asumir esa responsabilidad de que uno declare que vive donde vive para su DNI. Y es cierto que hay personas que tienen varios domicilios, es cierto. Pero uno tiene que declarar el domicilio en el cual vive, porque así votaría más cerca. Sí. Sí. Ahí tienes que especificar, porque siempre en fechas temporales, la gente que tiene que trabajar con el Congreso de la República, ¿no? Que viene de provincia, los señores transportistas suben los pasajes. Pero tendría que cambiar su domicilio. Así yo voy a vivir solamente un mes, que es el mes de la elección. Bueno, ahí sería un poco más complicado, pero digamos, si uno vive 6 meses en un lugar, tiene que cambiar su domicilio. Pero nuevamente, el problema es que no declaramos el domicilio. Usted debería votar en Lima, no debería votar en provincia. A ver, sí. Yo noto, en mi opinión, no se le puede echar la culpa a los ciudadanos de que no hagan el cambio de domicilio, porque no es tan cierto. Y lo compruebo fehacientemente, lo compruebo en este momento, con mi anécdota. Yo quise hacer mi cambio de domicilio al centro de Lima. ¿Cuándo? En pleno proceso electoral. No se puede. Yo sé, yo soy abogado, yo sé que no se puede. Claro. Yo voy a la solución, no al problema que no se puede. Sí se puede, y lo voy a mostrar cómo se puede. Modificando la ley, por supuesto. Lo importante, señorita, es dar la solución, no decir que no se puede porque la ley no lo puede. No, pero no solo porque no se puede, ojo, no solo porque la ley lo diga. Permítame. Modificando la ley. Claro, pero el problema es que la ley... Hay que respetar, no se puede. Ok, a ver, la ley tiene una racionalidad detrás. Usted, no sé si ha trabajado en el sistema electoral, pero nosotros que trabajamos en el sistema electoral, el elaborar un padrón electoral toma mucho más de los 4 meses que la ley le da al Reñec y al jurado. Perdóname que cierre. Entonces, por eso cerramos el padrón, porque hay que determinar quiénes van a votar. Entonces, si nosotros mantuviéramos el padrón abierto hasta el último día de la elección, no podríamos organizar la elección, porque no podríamos saber quiénes votan, dónde votan y cómo establecer ese tipo de detalles. O sea, eso, que tal vez parece menor, es muy importante, porque si no tenemos un universo de electores, todo el proceso se cae.
porque no podemos saber cuántas personas votan en cada local o en cada distrito o en cada provincia. Entonces, eso es central para la organización del proceso. A ver, señor, dígame. Si le entiendo eso, señorita, muy bien, le entiendo, lo comprendo y lo sé. Lo que yo voy es a otra cosa, la solución. El padrón se cierra perfectamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo voy a otra cosa, mucho mejor, la solución. Se cierra el padrón, por ejemplo, está muy bien. Ya no se puede inscribir más en ese padrón, porque eso es solo lo que cae en el padrón, que es solo para los hoteles turísticos. Perfecto, estoy de acuerdo. Pero para actualizar el domicilio, acá viene la solución, por ejemplo, para actualizar el domicilio de los ciudadanos, debería estar siempre debería aceptarle la inscripción. Esa inscripción en pleno proceso electoral, cuando ya no se puede inscribir en el padrón, cuando después que ya se cerró el padrón, deben seguir inscribiéndose a los ciudadanos en el RENIC, pero eso que se hace en cambio de domicilio, ya no deben, después de que se cerró el padrón, ya no deben de, por supuesto, ya no van a participar, ya no van a poder hacer cambio de domicilio, ya será para futuro. Es que ¿sabe cuál es el problema de eso? Será para futuro. Es que ¿sabe cuál es el...? Lo importante, ¿cuál es, señorita? Sí. ¿Qué es la solución? Que ya actualizaron, que faciliten la actualización. Pero, ¿sabe qué? El problema, a ver si nos escuchamos y luego pueden... El problema de esto es que luego una persona que tiene DNI con domicilio en un lugar vota en otro. Y eso también es problemático para el miembro de mesa. Entonces, hay que pensar que estamos regulando para el país, no estamos regulando para Lima. Eso uno. Tampoco estamos regulando para las áreas urbanas, estamos regulando para todo el país. Entonces, imagínese usted que llega a la mesa de sufragio y tiene su DNI en otro lugar y vota acá. Al miembro de mesa le puede generar un problema. Puede pensar que usted no tiene que votar ahí. Entonces, para evitar esa confusión, se tomó esa decisión en RENIEC. Podemos discutirla, probablemente, pero es una decisión que tomó RENIEC para evitar ese tipo de confusión. Ahora, el padrón no se queda cerrado toda la vida. Vamos, el padrón se va a volver a abrir. Entonces, si yo realmente quiero cambiar mi domicilio, lo puedo cambiar tranquilamente después. El problema es tener la voluntad de querer cambiarlo. Que le confieso no siempre se tiene, no por su caso, sino en general por otros casos, ¿no? Ahora, para ir avanzando, porque todos tenemos que ir. Resolución extraordinario, sí procede, pero solamente para nulidades, no para actos observadas. Dice, la resolución 3000 es para actos observadas. Ahí se ha dicho que no procede recurso extraordinario. Pero para el tema de nulidades sí procede recurso extraordinario. Entonces ahí tenemos ese matiz. ¿Y por qué se ha hecho esta distinción? Porque en el tema de acto observada la discusión es básicamente matemática. Entonces lo que se tiene que alegar es en todo caso en la apelación. Es lo que se ha analizado en función de lo que ha señalado el Pleno. Y solamente para acabar, porque hay una pregunta más. El tema de los votos blancos. Cuando los votos blancos o nulos sumados separadamente superan los votos válidos, no hay nulidad. Porque estamos aplicando en categoría de votos emitidos. Entonces, si aplicamos votos emitidos, la superación de los votos válidos no genera ningún tipo de nulidad, ¿no? Con lo cual no habría nulidad de la elección. ¿Ok? Bueno, yo les agradezco mucho, ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.